Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tras la renuncia de Tatiana Cloutier como titular de Economía, primero llega en su lugar Raquel Buenrostro, que estaba en el SAT, para después remover, eso fue su primer acto, a los 48 horas o menos de estar ahí, pedirle la renuncia a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en pleno trámite de las negociaciones de consultas en el TEMEC. Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. En lugar de Luz María de la Mora fue nombrado un hombre pues que se considera que no tiene ninguna experiencia en este campo, Alejandro Encinas, hijo del subsecretario de Gobernación. De viva voz, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Mi querido Luis Miguel, como siempre, gracias por estar con nosotros, con mi aprecio de toda la vida. Muy buen día, Ricardo. El gusto es mío, como siempre. Luis Miguel, ¿qué te dicen todos estos movimientos en economía? ¿Qué reflejan en los hechos, en lo que se refiere al rendimiento esperable de estos funcionarios y también en lo que está pasando al interior del gabinete de López Obrador? Creo que más que especular hay que escuchar, por ejemplo, lo que dijo López Obrador el fin de semana sobre los cambios en economía. Dice: todo mi apoyo a Raquel Buenrostro, es parte de un proceso más amplio y estamos terminando de desmontar los cuadros neoliberales que estaban todavía incrustados. Y me parece relevante, creo que lo dices muy bien tú, Ricardo, en la introducción al tema. Todo mundo pone la atención a las negociaciones del TEMEC, pero no es lo único que hace economía, y parecería que lo que estamos viendo en economía es una alineación respecto a otras áreas de gobierno que, vamos a decirlo, son mucho más enfocadas en tratar de interpretar en lo económico lo que la 4T dice. Hay que recordar que economía no solo estaba negociando con Estados Unidos, también estaba negociando, por ejemplo, con Secretaría de Energía, con CFE, con Pemex, sí. Y parecería que lo que los movimientos nos están diciendo es que se va a alinear la posición de economía a lo que hemos escuchado como un discurso, como un mensaje, por ejemplo, de la Secretaria de Energía, Rocío Nale: no ceder y literalmente cueste lo que cueste. Ahora, dime, en lo que hace a la experiencia de estos funcionarios, el señor Encinas, el hecho de que no haya, pues, el aprovechamiento de una experiencia ya probada como la tenía Luz María de la Mora con los interlocutores estadounidenses y canadienses, pone en riesgo de alguna manera el TEMEC, nos pone en riesgo de perder en una controversia con tribunales internacionales? Yo diría que más que el TEMEC sí pone en una situación delicada esta negociación relacionada con las consultas. Para quienes nos están escuchando, hay dos controversias ahorita con Estados Unidos. Una tiene que ver con industria automotriz, que México y Canadá están peleando con Estados Unidos. Es muy probable que esa la gane México. La otra es relacionada con sector energético, y es Canadá y Estados Unidos acusan a México de que la política energética no respeta lo que dice el TEMEC. En pocas palabras, que las medidas que están anunciando para rescatar, apoyar a Pemex y CFE son contrarias al espíritu del TEMEC. Creo, Ricardo, más que el riesgo, el TEMEC pondrá en evidencia hasta qué punto algunas decisiones del gobierno son incompatibles con una zona de libre comercio en América del Norte y los compromisos que eso lleva. Alejandro Encinas había estado, lo dice el propio comunicado de Economía en que lo presenta, había sido
un enlace con Estados Unidos para todo lo que es la gestión de las disputas laborales también en el contexto del TEMEC. Si eso alcanza o no, lo veremos muy pronto. Yo creo que no, por una razón. Lo laboral es un tema, Ricardo, en el que Estados Unidos y México están muy alineados. No hay prácticamente controversia. Estados Unidos quiere que en México haya sindicatos, que hagan elecciones, que en particular sindicatos en empresas que exporten, y están comprometidos Estados Unidos y México en abolir el trabajo infantil. En el caso del sector energético, pues lo que quiere México es exactamente lo contrario a lo que nos piden los socios comerciales. Creo que no es un asunto de nacionalismo contra entreguismo, sino de sentido común. Si tú tienes un acuerdo comercial en donde tienes derechos y obligaciones, pues para poder ejercer los derechos tienes que cumplir con las obligaciones. Creo que en ese punto estamos. ¿Algún otro aspecto del actual momentum económico, mi querido Luis Miguel? Hay cifras muy variables sobre cómo terminamos este año, el 2022, en materia de inflación y en materia de crecimiento. Los pronósticos para el 2023 pues no son nada gratos ni halagüeños, ni mucho menos. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre todo ello y que no te haya preguntado, mi querido Luis Miguel? Que la resolución favorable de esta controversia con Estados Unidos es clave para los propios planes de gobierno, porque la gran apuesta, literalmente donde México tiene puestas las fichas o prendidas las veladoras, es el famoso nearshoring, que es traerse inversión de Estados Unidos que ahora está en Asia, traérsela a México. Si la controversia con Estados Unidos no termina bien, pues muchos de estos planes para captar inversión de Estados Unidos en México, por decirlo fácil, se van a poner mucho más complicados. Como siempre, muchas gracias, mi querido Luis Miguel. Te mando un gran abrazo y mi reconocimiento siempre por tu aportación generosa con nosotros. El agradecido soy yo, como siempre, Ricardo. Muy buen día, buena semana. Un abrazo, gracias, Luis Miguel González, de El Economista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.